¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra García Hernández y soy colaboradora de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz en Ciudad de México. Agradezco la invitación a la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera y particularmente al doctor Francisco Martínez Castro. Mi formación académica es psicóloga con énfasis en área clínica y desde hace 10 años soy coordinadora del Centro de Atención Integral para la Discapacidad Visual, el cual denominamos CADIVI. La charla que yo voy a brindar tiene relación con identificar el momento en el que es conveniente incorporar al área de psicología al paciente con baja visión y a su familia. Para ello, el objetivo de este video será que identifiquemos cuáles de las problemáticas que probablemente puede presentar una persona con baja visión van a marcar la necesidad de derivarle atención psicológica solo y cuándo será importante que lo acompañe su familia. A mí me gustaría partir de la premisa de que cualquier discapacidad, independientemente de que sea visual o no, va a impactar la vida de la persona, la va a desorganizar y le va a obligar a responder a nuevas vivencias. Es importante que identifiquemos que hay varias señales que en el paciente que como personal de salud podamos atender nos van a indicar que es momento de enviarlo a una ruta de atención psicológica. Algunas de esas señales o focos rojos pueden ser que al momento en el que él conozca su diagnóstico o algunos días o semanas después, comience a presentar síntomas como estrés agudo, depresión, conductas asociadas con el suicidio, que serían las más delicadas y de emergencia, y por supuesto que empiece a presentar un duelo complicado. Es muy importante que identifiquemos que aquellas sintomatologías tendrán que ver con la estructura de personalidad de nuestro paciente. La respuesta que cada persona va a dar ante la noticia de una baja visión tiene que ver con su historia de vida y cada persona va a echar mano de lo que trae en sus recursos personales para poder enfrentar la situación. Variables como el temperamento, las experiencias de afrontamiento, una red de apoyo profesional y, por supuesto, una red de apoyo familiar van a ser fundamentales para que nosotros vayamos identificando si la persona podrá, en compañía de sus seres más cercanos, sobrellevar la situación o si será necesario derivarlo con otro profesionista que se enfoque en trabajar la salud mental. En el caso, por ejemplo, de las personas cuyo temperamento antes de ir perdiendo visión era abrupto, no era colaborativo, no generaba vínculos con otras personas, le costaba trabajo colaborar en equipo, no seguía indicaciones, probablemente personas violentas. Tal vez a ese tipo de personas les costará más trabajo asumir que están a punto de requerir más ayuda de las que ellos están acostumbrados a solicitar. No significa que este perfil de usuario no vaya a poder ajustarse a una discapacidad visual. Sin embargo, tal vez le costará más trabajo que a otra persona que ha afrontado diferentes pérdidas, que ha afrontado distintas adversidades y que está acostumbrado a reconstruir en la medida que va teniendo pérdidas. Es importante que como equipo de salud identifiquemos cuál es la función del psicólogo justo dentro de esa atención que va necesitando un paciente con visión baja. Para esto es necesario que sepamos cuál es la función del psicólogo y esta, por supuesto, será en todo momento cuidar la salud mental de la persona para poder sobrellevar el paciente su vida de la manera más funcional posible. El psicólogo se apoyará de distintas técnicas como los primeros auxilios psicológicos,
el acompañamiento, la intervención psicológica, ya sea individual o en familia, o tal vez en grupo con otras personas que padezcan la misma situación. Y que quiero abrir un paréntesis, voy a enfatizar un poco más adelante, este tipo de servicios hoy en día con la llegada del COVID-19, pues se han flexibilizado mucho y ya se pueden trabajar también de vía remota. Las acciones del psicólogo en el contexto de discapacidad son varias. Por eso es muy importante que ustedes como médicos o como personal de salud identifiquen si ese paciente al que yo estoy atendiendo requiere de verdad que un profesionista lo atienda o si con los recursos que tiene de manera personal podrá irse ajustando poco a poco a la situación. Si una persona necesita empatizar, o si un paciente solo necesita que lo escuchen, pero si el paciente necesita un acompañamiento durante todo el proceso, desde que recibe el diagnóstico hasta que se le realizan los estudios de seguimiento, en la medida que va visitando a otros profesionistas de la salud, en la medida que va identificando cuál es la respuesta de su gente cercana, de su ambiente laboral, si el paciente lo que necesita es ese tipo de compañía profunda y si necesita educación desde aspectos teóricos hasta estilo de vida y ajuste a nuevas circunstancias, ahí es en donde se va perfilando que requiere de una asesoría psicológica y del acompañamiento de un profesional que le apoye en ir eh, equilibrando su salud mental. Me gustaría hablar de cómo la salud mental ha ido cambiando o tomando prioridad a partir de la llegada del COVID-19 y platicar un poco de lo que desde Cadivi estamos identificando en los usuarios que seguimos atendiendo a distancia. Con la llegada del COVID, pues la salud mental se ha reposicionado y hoy en día es una necesidad básica dentro de los servicios hospitalarios. La salud mental ya no solamente vista hacia el paciente, sino también dirigida hacia el personal de salud. Hemos identificado en Cadivi que esas personas con baja visión, con ceguera, que hoy en día están resguardadas en su casa, han aumentado su pasividad, se ven mayormente limitados en las actividades físicas, se han reducido sus grupos de apoyo, sus redes. Por supuesto, esto está generando que sean más dependientes de sus familias y estoy hablando incluso de personas que ya se manejaban de forma independiente por la calle. Y la suma de estas variables que no pueden controlar están generando un incremento en los niveles de ansiedad. Sabemos que las personas con baja visión, sobre todo las profundas, las personas con ceguera, el contacto con el mundo es a través del tacto. En este momento el COVID no nos permite tocar, no nos permite oler, no nos permite interactuar como lo manejábamos anteriormente. Y esto, sumado a una noticia de que voy a perder visión, pues bueno, puede ser un doble impacto para el paciente, puede generar una doble crisis. Si esta charla yo la hubiera brindado antes del COVID, les habría comentado que el momento idóneo para mandar al paciente al área de psicología sería cuando él lo solicita o en el momento en el que empezamos a identificar que su ansiedad le está rebasando la manera de responder a su vida cotidiana. Hoy en día, a partir de que estamos en cuarentena, a partir de que nuestras relaciones sociales se encuentran limitadas y a partir de que estamos de alguna manera desorganizados en muchas variables como la alimentación y el sueño, yo sugeriría que en el momento en el que a un paciente se le dé la noticia
de que su disminución visual ya no va a ser reversible, desde ese momento se derive a un área de psicología para hacer una exploración general, hacer una valoración psicológica y que los psicólogos que lo van a atender puedan identificar si en este momento de tanto desajuste social el paciente va a tener los recursos para poderse regular. De igual forma, es importante que hoy en día el paciente pase de manera directa al servicio de psicología junto con su familia, porque para la familia el atender a una persona que va a depender en muchas situaciones de ellos, también va a generar un impacto que hoy, bajo esta cuarentena y bajo el momento en el que a veces ni siquiera nosotros como familiares sabemos cómo reaccionar a la situación, pues puede generar una crisis, un shock mucho más importante de lo que se habría presentado hace 6 u 8 meses. En Cadivi estamos identificando que a partir del COVID nuestros pacientes tienen muchísimo temor de salir a la calle. Por supuesto, todos tenemos ese temor, pero ellos en particular lo que mencionan es, me da miedo tocar las cosas porque no alcanzo a ver, no logro ver si alguien las tocó antes que yo. Hay una ansiedad importante en temas de no saber si alguna persona que no está autorizada ha tocado sus objetos y por supuesto, como en todos nosotros, está el miedo a morir, pero en ellos se está exacerbando más porque no tienen el control que nosotros los normovisuales sí tenemos respecto a lo que tocamos o si otra persona antes que nosotros tuvo contacto con un objeto. Entonces, mi recomendación sería que ahora, a partir del COVID, uno de los servicios inmediatos a los que tuviera que derivarse a la persona con visión baja y a sus familiares tendría que ser el de psicología. Antes podía esperar tal vez un poco, si la persona nos decía, yo lo puedo manejar, o si la familia nos decía, denos oportunidad de platicarlo y lo vamos a hablar en familia y somos una familia muy sólida y muy fuerte. Ahora yo sugeriría que aún y cuando la gente nos mencione eso, no perdamos de vista que valdría la pena una exploración psicológica rápida y que hoy en día se la podemos ofrecer a los pacientes a distancia. No es necesario que ellos se desplacen a un consultorio psicológico, porque a diferencia de una revisión optométrica o una revisión oftalmológica, el psicólogo puede trabajar en línea. En este momento, todos los servicios que un psicólogo puede dar se están manejando de manera muy flexible y muchas personas que antes nos dedicábamos a trabajar de forma directa en un consultorio, hoy estamos dando webinars, estamos dando charlas sobre diferentes temáticas y por supuesto también estamos dando intervenciones vía remota que afortunadamente están siendo efectivas y están generando mayor demanda por parte de la gente. Entonces, en cuanto a esta charla, yo podría concluir que el modelo de atención integral al paciente con baja visión debe de incluir esa asesoría psicológica y que es deseable que el psicólogo con el que se envíe al paciente tenga un abanico de técnicas que pueda trabajar con cada persona dependiendo de sus necesidades. Es muy importante también que el estado emocional del paciente es el que va marcando el envío al departamento, al área de psicología, pero es muy importante que no perdamos de vista lo que estoy mencionando en relación a lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19. Integrar a la familia del paciente al servicio de psicología es importante no solo para que conozcan sobre el diagnóstico, es importante especialmente para que aprendan a empatizar con él, para que sepan cómo ampliar su red de apoyo, para que se refuercen los apegos a los tratamientos y para prevenir particularmente estados emocionales crónicos. Explicaba que con la llegada del COVID,
los retos y las limitaciones de los pacientes con